Buenos días, jóvenes. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está Israel? Buenos días, Carmelo. Buen día, Pastor. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Me dicen si se escucha. Buenos días. buenos días, chicos. Buenos días. Me dicen si se escucha, por Buenos favor. días, ¿Cómo ingeniera. están? Buenos días. Me dicen si se escucha. Buenos días, buenos días. Buenos días, ingeniera. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, vamos ingresando, vamos ingresando. Creo que ya están ingresando, ¿sí? Vamos ingresando. Buenos días al resto que están ingresando. Buenos días, jóvenes. Muy bien. Se han dormido los chicos. Vamos a entrar. Bien. Buenos días, buenos días. A ver quiénes están. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, pastor. Buenos días. Ahí estamos viendo el chat, chicos. Muy bien. Bien, empezamos nuestra materia estableciendo ya un nuevo concepto. Ya vamos a empezar con un concepto que pues necesitamos estableciendo prácticamente para entrar a árboles, y necesitamos de este concepto que es justamente qué es la recursividad. Ya como concepto, sí, vamos a ir viendo prácticamente el mismo. Como dice acá, los términos de recurrencia, la recursión o recursividad hacen referencia, bueno, a una técnica de conceptos en la cual pues vamos viendo varias definiciones. Ya este concepto tiene estableciendo varios elementos. Ya uh, acá estamos viendo prácticamente de cómo vamos generando eh, una secuencia de procesos, ¿sí? Recursivos, así como que este es uno de los ejemplos característicos que nos muestran prácticamente, ¿no? Bien, uno de los ejemplos que se maneja prácticamente es este triángulo de las muñecas de Matouche, justamente estableciendo prácticamente acá No, un no conjunto se ve. de... Me dicen por favor si se escucha o no se visualiza, me avisan por favor. No se ve su Inge no se pantalla. ve su pantalla. Uy, vamos a volver a hacer, me dicen, yo estoy aquí feliz.
Vamos a, eso me tienen que avisar. Vamos a volver a compartir. Vamos a volver a compartir. Ahora sí, me dicen si se ve. Ahora sí, vamos a ver. Sí se ve, sí. Muy bien, vamos a ver ahora. Vamos a empezar de nuevo. Ahora sí se visualiza, ¿no? Me dicen, por favor. Sí, ingeniera, podemos ver. Sí, Ya, sí. muy bien. Entonces, este término de recursividad establecemos en programación como que un concepto que se ha ido estableciendo tomando muchos conceptos, o sea, como que variados, ¿no? En sí. Entre ellos, justamente nos dice que tenemos como ejemplo al triángulo de Sierpitsky y el de las muñecas de Matrushka, ya que nos muestra prácticamente un conjunto de tareas que es desarrollar de mayor a menor. Y bueno, para llegar al mayor establecemos obviamente tarea menor, ¿no? Y vamos llegando hasta el resultado final. Este es el que más se maneja prácticamente en el proceso de recursión, ¿sí? Yendo de la pequeña y llegando hasta la mayor prácticamente, ¿ya? Bueno, entre estas tenemos lo que son la recursión directa, la denominada aquella en cuyo procedimiento incluye una llamada a sí misma. Normalmente la parte recursiva es cuando tú tienes una función y te llamas a sí mismo, ¿no? Estableciendo ese proceso. Y la indirecta cuando un procedimiento llama a otro procedimiento y este causa el procedimiento original. O sea que desde algún momento, algún lugar del código, prácticamente hacemos la llamada a la función y esa función se llama a sí misma, entonces establecemos como indirecta, ¿ya? Bien, como dice acá, cuando un procedimiento recursivo se llama a sí mismo, pues a ese proceso llamamos recursividad. Yo les digo, ¿qué es recursividad en general? Les digo, es cuando una función se llama a sí misma. Es cuando una función se llama a sí misma para generar, obviamente, procesos. Y eso de las muñequitas, por ejemplo, si hacemos un retroceso, prácticamente, pues va del pequeño al mayor. Ventajas se tienen y desventajas también en estos procesos recursivos. Al generar funciones recursivas, se reduce en cantidad de líneas de código. Uno, a veces estos procesos permiten resolver algunos elementos complejos, ya soluciones complejas. Ahora, en cuanto a cantidad de pasos a desarrollar, no cuenta, no es, digamos, un elemento que diga, pues se va a hacer en 5 pasos, no determina prácticamente, ¿no? Además, por su estructura que tiene, son más fáciles de ser analizadas porque se trabaja bastante lo que son lógica, porque para hacer estos procesos recursivos tenemos que ver la parte lógica. Ya, soluciones sí, prácticamente estructuradas, modulares y estableciendo en su manejo de programación. Ahora, consumo excesivo, siempre vamos viendo la parte digamos, de desventajas. Consumo excesivo de recursos como tiempo, memoria, soluciones a problemas complejos. Una simple llamada puede generar un gran número de llamadas. ¿Por qué? ¿Por qué hace un gran número de llamadas? Pues hace un proceso de generar el objetivo. Entonces, como que se llama a sí mismo, puede llamarse N veces. Y eso implica proceso, genera obviamente lo que es espacio y memoria. La declaración de las variables puede ser, eso sí, dependiendo cómo o qué problema estoy resolviendo, pues se puede tener una cantidad de variables para poder llegar prácticamente a la solución. Entonces,
bueno, yo más que todo, yo ya lo veo desde el punto de vista, son algoritmos que te permiten prácticamente hacer un poco de código ligero para soluciones o problemas que se determinan. Bien, ¿cuáles son las funciones que establece la recursividad? Se componen en este caso, dos elementos que hay que ver en lo que es cuando ustedes empiezan a hacer procesos recursivos. Es el caso base, ¿ya? Por eso vamos a ver el caso base y cuál es el caso general. Son dos elementos. Dice, el caso base, una solución simple para un caso en particular, ya estableciendo prácticamente la solución. Luego tenemos el dominio, o bueno, el general que llaman otros, por si acaso. En otros textos está como general. Una que involucra y utiliza, pues, hace un proceso como que alguna vez para un caso particular y para un caso general, así. Entonces, el caso base es para un caso en particular. Y si funciona para el caso particular, también va a funcionar para casos generales. Entonces, ahí llamamos prácticamente lo que es el dominio. Entonces, siempre decimos, ¿cuál es tu caso particular? Porque con el caso particular nosotros logramos establecer ya la solución, ¿no? Si con uno puedo, pues el general va a funcionar simplemente, ¿ya? Entonces, son dos elementos que tenemos acá. Como nos dice, el problema establece un caso base, una respuesta explícita. Y también el problema genera un dominio. Y siempre va a ser problema menos uno. Menos uno porque ya estamos dando referencia al caso base, ¿sí? Al caso base prácticamente. Entonces, estos dos elementos siempre vamos manejando en el proceso, ¿no? ¿Cuál es el caso base y cuál es el caso general? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que es recursión versus iteraciones? Porque nosotros podemos hacer algunos casos mediante procesos iterativos, que justamente ustedes conocen, ¿no? Los repetitivos. Hay elementos que nos permiten generar mediante lo que son procesos. Iteración, ciclo explícito que ustedes utilizan. El ciclo terminado en una condicional o dependiendo. En cambio, recursión, repetidas invocaciones a sí mismo. En cambio, el bucle que nosotros, ustedes llaman, es un proceso de una cantidad de veces que se tiene que establecer, en este caso, en un término de condicional, ¿no? Hasta que se termine el bucle. En cambio, el otro son repetitivas invocaciones a sí mismo, podríamos decir, al mismo método. Ya se reconoce el caso base, eso es lo que no hay prácticamente, y el general que podríamos decir. En ambos pueden tener ciclos infinitos, sí. Por ejemplo, yo con las iteraciones, dependiendo con qué bucle trabajo, puede ser con el for, while, do while, ustedes saben, son bucles. El for tiene una de las características de establecer un elemento que va de un valor inicial hasta un final. Entonces, ¿qué implica? El for establece ya un rango limitado. En cambio, con el while y el do while nosotros podemos prácticamente pues establecer e iterar, podríamos decir, en este caso, estos bucles mediante un contador o mediante una condicional. Esa condicional nos permite prácticamente terminar el bucle, ¿no? En cambio, aquí en la recursión vamos viendo casos, invocaciones al mismo método, conociendo la base, prácticamente el caso base, y conociendo prácticamente el general, ¿no? Porque si genero el caso base, puedo establecer el general. Bien, esto vamos a hacer en forma práctica. Vamos a generar, me voy a salir un momentito y voy a explicar prácticamente en base a eso. Vamos a ir a la parte práctica para que podamos comprender. Ya, vamos a ir. Vamos a venir acá. Y voy a crear acá vamos a hacer el factorial acá, ¿ya?
A ver, ¿cómo me van a colaborar? ¿Cómo hacen un algoritmo para el cálculo del factorial? ¿Cómo hacen, chicos? ¿Cómo, dado un número, que me calcule factorial? A ver, vamos a venir acá y vamos a decir dónde estamos trabajando nosotros. ¿Cómo hacemos? A ver. Ahí vamos a trabajar. Esto va a ser cálculo del factorial. Cálculo de factorial. Ya, lo tenemos acá y hacemos esto. Bien, ¿qué hacemos si nosotros requerimos prácticamente el cálculo de dado un número? ¿Sí? Nosotros, si queremos, acá venimos y decimos un entero f, ya estableciendo el cálculo donde voy a hacer el factorial. Ya puede ser factorial si gustan, ya. Y pues lo que hago prácticamente acá es crearme un procedimiento donde vaya a hacerse su proceso para que vaya a hacer el cálculo del factorial, ¿no? Entonces, puedo mandar a un subproceso el valor que yo vaya a establecer acá. Entonces, yo le digo acá, introduzca número, ¿sí? El número que quiero establecer acá. Y pedimos ahí justamente el número, ¿ya? Y vamos a establecer el cálculo. O sea, yo quiero el factorial de algún número, ¿no? Vamos a decir factorial. Bien. Si yo quiero enviar a un subproceso donde me vaya a hacer el cálculo de factorial, yo envío este valor prácticamente, ¿no? Y digo, pues puede que en el mismo factorial se calcule. Ya podemos hacer lo siguiente. Vamos a calcular en factorial y vamos a pedir el número del cual quiero. ¿Sí? Ahí vamos a hacer. Y aquí tenemos el número. ¿Ya? Luego, pues mandamos. Justamente voy a decir factorial va a ser voy a mandar a un subproceso que sea prácticamente del cálculo del factorial. ¿Ya? Y voy a mandar ese número. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? A la variable factorial le estoy mandando a un subproceso que se encargue prácticamente del cálculo del factorial. ¿Sí? ¿Qué valor el número que estoy enviando? Entonces, vamos a venir acá y vamos a hacer justamente mediante pues, procesos iterativos, ¿no? Entonces acá le voy a llamar justamente void, como tiene que retornar, me va a retornar un valor entero y mi proceso se llama cálculo del factorial, ¿sí? Cálculo del factorial. ¿Y que está agarrando un valor? No, un valor entero que se va a establecer como número, es el que va a venir. Bien, ahora, ¿cómo calculo el factorial de un número, jóvenes? ¿Cómo hago? A ver, ideas, ustedes ya saben. Para ustedes debe ser esto como que repaso de programación, ¿o no? ¿Cómo calculamos? ¿Cómo se hace el cálculo? A ver.
Ideas, ideas. Ustedes tienen que participar ahora. Esto es programación 1, chicos. ¿Cómo calculamos el Con, factorial? con un... no me acuerdo. Ya no se acuerdan. ¡Ah! No puede ser. A ver, ahora, participen. ¿Cómo fue? De uno. Ya. Esto es programación 1, chicos. Eso les digo siempre. Esta parte de aplicación de recursividad es más un recuerdo de todo lo que es programación 1. Bien, entonces nosotros depende cómo ustedes van estableciendo. ¿Sí? Yo voy a crear una variable f1 para generar justamente el valor del factorial, ya una variable i que va a ir obviamente desde 1 hasta el valor del número que quiero, ¿no? O sea, en este caso me están mandando un número, factorial de 1, factorial de 2, ¿verdad? Entonces, donde voy a decir i es menor o igual a ese número, ¿verdad? Y un i más más. Listo. Entonces, ahí establecemos el cálculo dependiendo. Entonces, yo le voy a decir, sabemos que el factorial, primero vamos a establecer ahí como concepto, ¿sí? El factorial de un número, acá vamos a hacer, es de la siguiente manera, ¿no? Vamos a hacerles recuerdo. Tal vez esa parte ya no se acuerdan. Ya, entonces vengo acá y digo, el factorial de 1 es 1 por 1. El factorial de 2 es igual a prácticamente 1 por 1 y decimos por 2 así, ¿no? Estableciendo ahí el por 2. Y así, el factorial de 3 establecemos igual a 1, estableciendo por 1, por 2, por 3, ¿sí? Entonces, el resultado final en ese caso sería 6, en el otro sería estableciendo 2, ¿no? Entonces, es una secuencia prácticamente de multiplicaciones que se nos va generando, ¿no? Entonces, este valor de 1, o sea, está viendo que tengo acá estableciendo como valor. Ahora hay otro elemento, por ejemplo, esto está definido ya. Nos dicen cuánto es el factorial de 0. El factorial de 0 siempre va a ser igual a 1. Hay otro elemento. Si alguien dice, ¿cuánto es el factorial de 0? Es 1. Y de ahí que viene luego, para el 1 es este por 1. Luego para el segundo sería este multiplicado, este ya no tendríamos acá, estableciendo acá. Entonces tengo el anterior por 2. Para este sería directamente el primero, el segundo y, bueno, generando para el tercer número en este caso. Entonces, es una secuencia prácticamente de procesos que se van multiplicando, ¿no ve? Entonces, yo tengo que ir acumulando ese valor del factorial, tengo que ir acumulando. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, justamente generando un valor ya inicial en el factorial, ¿ya? Y en la que pues, prácticamente voy a tener, el i me sirve de mucho. Voy a empezar con 1, 1 por 1, 1, luego próximo, 1 por 2, 2, así establecemos, ¿no? Entonces, a ese valor inicial que estoy estableciendo por i, le digo directamente, ¿no? Esto se acuerda, tal vez eso. Entonces, acá yo ya estoy generando. Va a venir 1 por 1, 1. Suponiendo que el número que me mandan es 2, vengo acá y se inicializa en 1. Entonces, para la primera vuelta va a ser 1 por 1, 1. Próximo. Ya tengo 1. 1 por 2, 2. Si tuviera un tercero, 3 por 2, 6, ¿no? Se va generando el factorial. Y lo que hago prácticamente acá es return. ¿Sí? Le digo return, que retorne prácticamente el valor acá de f.
Listo. Entonces, esto es con un proceso iterativo. Estoy generando prácticamente una iteración para que se genere, en este caso, el valor de f. Y bueno, y aquí vamos a tener prácticamente el resultado. Voy a decir code, ya estableciendo acá el factorial de, vamos a colocar acá, y vamos a colocar el número que hemos introducido ahí justamente, ya, el número, y establecemos es, ya, y vamos a mostrar pues el valor del factorial que está viniendo desde ese subproceso, y le digo factorial así. Listo. Este es un proceso, o sea, es un algoritmo mediante proceso iterativo, donde yo puedo hacer ese cálculo, hacer de que desde algún lado yo envío y me genere el valor, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces voy a ejecutar. Esto conocen ustedes, sé que muchos ya han desarrollado esto. Ahí le digo, factorial de 5, y justamente me dice, vamos a borrar ese hola mundo, el factorial es de, en este caso, es 120. Ahora, yo necesito hacer esto con proceso recursivo, haciéndole la idea. Esto es con prácticamente el proceso iterativo. Entonces vamos a ver la diferencia entre un proceso iterativo y un proceso recursivo. Nada, disculpad. Este mi mouse. Voy a quitar esto. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a hacer mediante un proceso recursivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Puedes repetir la última parte, por favor, ingeniero? Perdón. Dime. ¿Puedes repetir la última parte del Ya, código, por favor, muy ingeniero? bien. Vamos a establecer. Bien, estamos generando, yo quiero calcular el factorial de un número con proceso iterativo. Entonces, un proceso iterativo es un bucle que tú vas a usar. Entonces, aquí estoy introduciendo el número, estoy mandando en una variable, estoy estableciendo el envío de un subproceso que se llama calcular, y envío el número que quiero del cual se calcule el factorial. Este valor que va a calcular es un valor entero que tiene que retornar, en otras palabras, tiene que retornar un valor entero. Entonces, cuando creamos subprocesos acá, ya no utilizamos el void por si acaso. Tal vez acá estaban esperando un void, ¿no? Un void, digamos. No. ¿Por qué no utilizo el void acá? Porque esto no es un subproceso de desarrollo solamente de tareas. Ejemplo, voy a hacer acá. ¿Ya? Entonces, okay, hay dos maneras que se puede generar. ¿Ya? Yo voy a hacer uno acá, aquí. Acá mismo. ¿Ya? Esto simplemente es generar un proceso, un subproceso, que me dice que vaya a hacer el cálculo del factorial y que no me retorne ningún valor, ¿ya? En cambio, aquí me está diciendo, en esta variable, que venga el cálculo que se va a hacer del factorial de algún número. Entonces, ¿qué implica? Tiene que ir y retornar. Ya, tiene que ir y retornar. Ya, no nos han aceptado el indefinido. Les daré, por favor, en este momento, les voy a dar, lamentablemente no nos dan. Ya, voy a mandar al grupo y nos vamos a ir uniendo para que todos entren de una vez. Ese es el link, por favor. Vamos a entrar. Ahí vamos a completar lo que estamos explicando. Les voy a esperar que ingresen, por favor. Ya, lamentablemente no nos han dado el indefinido.
Vamos ingresando, chicos. Así no perdemos tiempo. Bien, vamos ingresando, vamos ingresando. Bien, aquí estamos. Ahí vamos a estar, ¿no? Esperamos que no. ¿Qué más? A ver, esperemos un rato más. Se pierde tiempo. No nos hacen caso, pues, no sé qué podemos hacer, joven. Y bueno, estamos obligados a entrar siempre desde el Zoom, ese es uno de los requerimientos, entonces no podemos dejar de entrar ahí. Creo que ya, ¿verdad? Perfecto. Entonces, como les decía, ya estoy creando un algoritmo que me permite el cálculo del factorial, haciendo que yo invoque a un subproceso del cual retorne el cálculo desarrollado ya por el proceso iterativo. Ahora, cuando yo igualo una variable a un subproceso, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Factorial que va a ser igual al cálculo que se genere en algún subproceso. Obviamente tengo que saber qué tipo de dato me va a retornar. O sea, tengo que saber qué tipo de dato me va a retornar. Entonces, ese dato yo especifico prácticamente en el subproceso, en la parte superior. Creo acá, ¿ya? Y digo, pues el valor que va a retornar es un entero, ¿ya? Y establezco prácticamente acá internamente el valor que me está mandando también es otro entero. Ahí estamos. Perfecto. Ojalá estemos todos. Entonces, cuando yo necesito retornar un valor de una función, entonces ya no es void acá, sino es el tipo de dato que va a retornar. Y doy el nombre prácticamente de la función e internamente digo qué parámetro estoy recepcionando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Prácticamente, pues, hacer el cálculo del factorial en este subproceso en base a todo lo que hemos establecido acá, el criterio de cálculo del factorial. Y una vez que calcule, retorna ese valor acá, retorna. Ese f viene acá, ¿sí? Porque hemos enviado prácticamente el subproceso enviando el valor. Y bueno, y eso mostramos acá. Ahora les decía, ¿cuál es la diferencia entre prácticamente establecer dos subprocesos? Esto si yo invoco de esta manera, simplemente me dice ve a hacer el cálculo y bueno, y no retorna. ¿Por qué? Porque simplemente me está diciendo cálculo del factorial y me manda un número. Y bueno, y ahí
Ahí sí puedo decir, si hago ese tipo, pues aquí va a decir void, ¿no? Void, calcular, sí. En cambio acá no. Yo necesito que en esta variable factorial se guarde el cálculo que se desarrolle en este subproceso. ¿Qué implica? Tiene que retornarme prácticamente un valor entero. ¿Sí? Entonces de esa manera pues establecemos prácticamente el cálculo. Va, calcula, retorna y aquí mostramos. ¿Sí? Entonces ese es el proceso que estamos haciendo en este momento, generando el factorial con, podemos decir, con procesos iterativos. Iterativos. Hasta ahí alguna consulta. No sé si es que he cubierto tu duda. Sí, ingeniera, ya me quedó más claro esa parte. Ya, Muchas muy bien. gracias. Ahora, ¿cómo yo hago con procesos recursivos? Porque se puede hacer con procesos recursivos, ¿no? Se puede establecer. Es algo similar, vamos a hacer acá mismo, ¿ya? Vamos a hacer acá mismo. Bueno, yo sé hacer un menucito, pero no vamos a hacer menucito, vamos a hacer. Acá vamos a crear una variable resultado, ¿ya? Resultados. En vez de factorial, ¿ya? Para que vean ustedes la diferencia entre lo que es el factorial y todo ese elemento. Igual, vamos a invocar acá para diferenciar. Esto le vamos a colocar ya con función, vamos a decirle con función recursiva. Con función recursiva. Muy bien. Ahora, el tipo de dato, en caso de factorial, no soporta, por si acaso, eso sí les voy a establecer, no soporta, porque el factorial en su cálculo requiere de gran cantidad de dígitos, ¿ya? Entonces, cuando son factoriales, nosotros siempre decimos, el tipo de dato no va a ser un entero nomás, no, en su cálculo, ¿no? Que va a resolverse prácticamente, no va a usar un valor como entero. Entonces, si gustan el número, pueden enviar un entero, pero el resultado como tal, tanto para el factorial acá, debería ser un long entero. Porque si ustedes hacen factorial de 8, de 20, son, son valores con bastantes dígitos y el entero no soporta. Eso es en el caso del factorial. Ya, entonces, ¿qué implica? O pueden utilizar prácticamente estableciendo eh, el log int o estableciendo prácticamente para valores pequeños, si es que no voy a hacer factoriales de gran dimensión, prácticamente estableciendo acá. Ya, perdón, long int, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Si yo voy a utilizar un long int en todo lo que estoy manejando, entonces aquí también yo tengo que decir que el tipo de dato que me están enviando es un long int, ya, es un entero grande, ¿no? Entonces ya no va a ser un int, ¿no ve? ¿Qué va a ser? Un long int lo que va a venir. Entonces eso va a retornar. Entonces, dependiendo qué datos me va a retornar prácticamente acá. Ya, eso vamos a ejecutar acá. Esto antes de entrar al proceso recursivo. Ya. Ya terminó, ¿no? El zoom. Ahí está, ¿no? Entonces establecemos el factorial de 20, por ejemplo. Ya, y nos va dando prácticamente números, estableciendo números grandes, ¿no? El factorial de números 20, el factorial del valor. O sea, cuando ya tenemos números grandes, establecemos ya esos valores. Entonces aquí, por ejemplo, tengo que decirle, ya no le tengo que decir, no sé, no me... Entonces aquí también es un long, ¿no? Tiene que establecer un long en su dimensión. Tenemos que ver por el mismo hecho de la cantidad de dígitos que vamos manejando.
Ya vamos a correr acá, 20, ¿sí? Vamos a ver qué valor nos está generando, un número entero que va a ir por i, estableciendo acá un valor, ya que nos va generando, se va generando por el factorial. A ver, vamos a hacerle correr el factorial de 5, 120, ¿no? El factorial, entonces por eso mismo establecemos el tipo de dato que se va manejando, ¿ya? Bien, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a hacer con recursivo, ya, sabiendo ya ese elemento. Ahora, ¿cómo sería con un proceso recursivo? Aquí establecemos el resultado, va a ser ahora, ya. El resultado va a ser igual, digo acá, voy a crearme prácticamente un subproceso, ya. Entonces, ¿qué va a ser? Justamente el cálculo del factorial 1 le voy a llamar, ¿no? Porque ya tenemos establecido el otro. Y vengo y voy a establecer acá el valor que estamos estableciendo acá, el número. Ya estamos enviando un número. Y bueno, venimos acá y generamos acá. Bien, venimos y vamos a crear aquí. Ya, entonces subproceso recursivo le decimos. Bien, tiene que retornar un login, ¿no? Estableciendo acá un login. ¿Y qué se llama? Entonces nosotros tenemos aquí cálculo del factorial, pero nosotros se llama 1. Y también está agarrando un login, ya, de que en este caso del valor, que en este caso tenemos, si gustan, números, ¿sí? Número. Bien. Hay dos elementos que se tiene que ver acá. ¿Cuál es el caso base? O sea, nosotros hablamos del caso base que nos dice, ¿no? En algunos casos toman en cuenta al 0, que hemos hecho prácticamente en la parte superior, ya sabiendo que el factorial de 0 es 1 o el factorial de 1 es 1, o sea, siempre el factorial de 1 va a ser 1, ¿no? O toman como caso base el primero con 0 o toman con el 1. Entonces, ¿qué significa caso base? Entonces, es como que te dijeran, a ver, para un caso particular, ¿cuánto sería el factorial de 1? Entonces, acá, a eso se refiere. O sea, el caso base es para un caso particular, que normalmente, o en este caso, establecemos al primer proceso que se hace. Entonces, yo digo, el factorial de 1 siempre va a ser 1. Ese es el particular, ¿sí? Ese es el particular. Entonces, eso vengo acá, ese caso particular. Entonces vengo, ese es mi caso base. Eso es como que, para un caso, a ver, para el 1, ¿cuál es el factorial de 1? 1. Entonces eso es lo que nosotros establecemos y preguntamos. Si, en este caso, el número que me están enviando es igual a 1, entonces si va a ser 1, ¿qué voy a retornar? Voy a retornar, así, ¿no? Porque ya saben, porque tengo que retornar. Return, le digo 1, listo, así. Ese es el caso base. El caso base es un caso en particular que tú defines prácticamente del proceso recursivo. Entonces, a eso llamamos, o sea, caso particular en este caso, estableciendo. Si es 1, es 1, así como que vamos a retornar el valor de 1. Ahora, para el resto, ¿qué ocurre? En general, bueno, una vez que ya tengo generado el caso particular, es el caso particular multiplicado por, en este caso, 2. El caso así, o sea, se va concatenando una secuencia de multiplicaciones.
Entonces, establecemos prácticamente el valor n, que va a ser el 3, digamos, ¿no? ¿Cuánto quiero? Factorial de 3 o factorial de 2. Entonces, este valor menos 1, porque ya el caso base ya se está ejecutando. Entonces, a este valor menos 1, vamos a decir prácticamente en el proceso, ¿ya? Entonces, podemos hacer, o si no, una variable acá, por ejemplo, vamos a venir, aquí le vamos a decir, otros hacen de esta manera, no retornan directamente 1, o calculan aquí en una variable, igual como hace rato hice, un long int, y le voy a decir f, ¿no? Y si no quiere decir que no es el caso general, establecemos prácticamente como el caso recursivo, podríamos decir aquí. Esto se llama caso general o recursivo, ¿ya? Recursivo. Entonces, acá vengo else. Bien. El caso recursivo establecemos prácticamente acá y le decimos, aquí vamos a hacer, esto en 1 vamos a empezar. Y aquí le vamos a decir que retorne f, ¿no? Si es 1, que retorne f, ¿cuánto es 1? Y si no, vamos a decir acá que f, en este caso, nuestra variable que va a calcular el factorial, f va a ser igual a un valor, al número que está viniendo, ¿sí? Multiplicado, dice, ¿no? Multiplicado por el, llamando al mismo proceso de recursividad, que sería factorial 1, n menos 1. Y eso establecíamos en la teoría. Nos decía, el caso particular y el caso general siempre es n menos 1. Eso nos ha dicho en la teoría. Entonces, ¿qué está pasando acá? Prácticamente estamos haciendo, ¿sí? Va a pasar lo siguiente. Voy a explicar este proceso. Una vez que se calcule esto, ya viene y va a retornar acá, va a retornar el valor de f, ¿no? En este caso. Acá le podemos decir retornar f, y aquí también que retorne f, ¿no? Directamente el valor acá, y si no, aquí podemos decir f igual a 1, así. Si es sí, f igual a 1, aunque ya tenemos acá, y bueno, y aquí calculamos y va a retornar en general para todos el valor de f. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este caso? El caso particular o el caso base es sabiendo que el factorial de 1 es 1. Entonces, eso es para un caso en particular, sabiendo que el factorial de 1 siempre es 1. Ahora, ¿qué pasa cuando es 2? ¿Sí? Establece lo siguiente. Viene, si es que el número fuera, vamos a venir con esto, me voy a ayudar, ya, con este caso. Esté preparado para que ustedes me entiendan, porque esto es justamente, ¿qué pasa si mi factorial es número 3? Entonces, lo que ven ahí en la fórmula, ahí está, les estoy mostrando esta fórmula, dice número calculado por el, acá no es número, es número menos 1, ¿sí? Entonces es igual al número, en este caso, llama otra vez al proceso recursivo, estableciendo el número menos 1, ¿sí? Entonces, esto estoy justamente viendo acá y vamos a ver, a eso se refiere. Quiero factorial de 3, viene 3, sería, ¿no? El número. Entonces, necesito el factorial del n menos 1. El n menos 1 sería el número, que hemos el menos 1 sería del 2. Pero no tenemos el 2. Entonces va a hacer y llama y va a invocar otra vez a la función y va a decir del 2 va multiplicado por el factorial de 1. Y como no tenemos calculado esto, va a venir y va a invocar otra vez hasta encontrar el menor. Esto es como las muñequitas, ¿no? Si se fijan, de mayor hasta el más chiquitito, ¿va? ¿Ya? Entonces dice 1 multiplicado, ahora sí. Acá el menos 1 va a ser factorial de 0, que eso es lo que les decía. El factorial de 0 siempre va a ser 1.
porque nos va a decir estableciendo y va a llegar ese 0. Ya tiene el 1, entonces ya va a poder hacer así esto, 1 por 1, 1. Para el próximo ya tengo establecido el 1, entonces 2 por 1, 2. Va a subir y nos va a decir ya 2 por el factorial de 2, que ya tengo calculado 3. Esto es lo que hace justamente ese proceso recursivo. Busca el número del factorial, no hay, llama, invoca. No hay, invoca, hasta llegar al nivel más bajo. Una vez encontrado el nivel más bajo prácticamente, pues empieza a hacer todo el cálculo hasta llegar a la solución. Eso es lo que hace, o sea, se va invocando prácticamente en este código, ¿ya? Entonces, por eso le digo, caso base, el factorial, otros colocan como que si el número viene como 0, ¿no? Si ese es 1, siempre vamos a decir factorial de 1. Entonces, si es 1, directamente el valor es 1, ¿no? Estableciendo. Y en general va a ser al número menos 1, porque yo necesito a la base multiplicado por el resto de los elementos que se va estableciendo en el número del factorial que me va enviando. Entonces decimos justamente al número, al cálculo del factorial, enviando al número menos 1, porque tiene que ser, si es 2, en este caso, pues va a ser por 2, ¿no? Si es por 3, va a ir a buscar desde el 1, va a agarrar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a eso llamamos. Esta es la manera prácticamente. Ahora, que se adicionan variables, que se adicionan, sí, procesos, pero sí va generando el mismo resultado, prácticamente invocándose a sí mismo y generando, en este caso, el proceso. En cambio, el otro está restringido prácticamente en un parámetro que hacemos con un bucle. Entonces, esto genera, ¿mediante qué? Estos pasos así. ¿Sí? Factorial de 3, dice factorial es factorial por el factorial de 2, y eso está acá. Número 3, por el factorial del número menos 1, ¿no? Por el número menos 1. Venimos acá y bueno, en este caso, como no hay 2, invoca otra vez a sí mismo y dice el 2 con el factorial 1. No hay, se invoca a sí mismo, ahora sí, factorial de 0 siempre va a ser 1. 1 por 1, 1 y 1, y se va generando la solución, invocándose a sí mismo, ¿sí? Hasta varias llamadas que vamos haciendo. Entonces, esa es la manera de establecer estos procesos recursivos. De esa manera establecemos, ¿sí? Vamos a venir acá y vamos a ejecutar nuestro código, ¿ya? Puedo calcular con un subproceso y puedo hacer también con procesos recursivos. Esto vamos a necesitar porque ya entramos a árboles y en árboles vamos a necesitar justamente el concepto de procesos recursivos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Por el momento ninguna, ingeniero. Ya, vamos a ejecutar y aquí vamos a mostrar también, ¿no? El resultado. Vamos a hacer algo similar como esto. En ambos casos tienen que hacer lo mismo, esperando que no hayamos tenido ningún inconveniente. El factorial del número es 2 veces, nos va a salir acá. Resultado. Muy bien, que ahora estamos viendo el resultado, ¿no? El número, sí. Ahí está. Bueno, no sabe, o sea, como que me muestra lo mismo, ¿no? Pero internamente ya estamos haciendo con procesos. Ahora, lo que se puede ver es lo siguiente, siempre les digo, ¿no? A ver, vamos a ver la diferencia entre esto. View logs, aquí voy a hacer. Voy a habilitar, estos dos voy a colocar como comentario. No, este primero. Vamos a ver. Este y este. Y voy a compilar. Vengo acá y nos establece prácticamente el tiempo. Aquí nos dice en un segundo. Si se fijan, estableciendo prácticamente todo lo que es el compilar.
Ahora vengo acá y le digo, este se deshabilita, ya. Y habilito el resultado. Vamos a ver si realmente hay alguna diferencia, porque eso va a depender del proceso. Y voy a compilar. No hay mucha variación, porque aquí inclusive nos dice en el mismo tiempo, ¿no? O sea, entre lo que es, porque hace una revisión de tiempo, en qué tiempo se está ejecutando, 2 segundos, casi no hay mucha variación, ¿no? Entonces, eso se puede ver en el tiempo. A veces aquí nos dice el tiempo que se va ejecutando tu procedimiento. En otros sí se hay esa pequeña diferencia. ¿Ya? Hasta ahí preguntas. Ese es un proceso recursivo. A ese es la diferencia entre un proceso iterativo y un proceso generado con proceso recursivo. Esa es la diferencia entre ambos, ¿sí? Hasta ahí alguna consulta y voy a pasar este código para que ustedes trabajen, porque hoy día vamos a tratar de hacer unos 2 ejercicios más, viendo el caso base. Yo desde acá voy a mandarles. Ya, eso vamos a... Por mi parte, todavía ninguna. Ya quedó resuelto mi duda. Allá, muy bien, vamos a tratar de enviarles a ustedes el ejercicio ahí, ya, para los que están sin el código, les estoy enviando por si acaso, ya. Bien, vamos a hacer para otro, ¿sí? Otro ejercicio. Me dicen si podemos ir ya a hacer otro ejercicio. Vamos a crear uno nuevo, me dice, ya yo voy a estar creando el proyecto nuevo, que va a ser, vamos a hacer de la serie de Fibonacci. Es otro ejemplo característico que tenemos acá. Ya. Serie de Fibonacci, ¿no? Ahí vamos a tener un problema. Directamente vamos a colocarle Fibonacci. Me dicen si puedo empezar a hacer y desarrollar, ¿sí? Sí, ingeniera. Ya, muy bien. Vengo acá y voy a hacer con su anunciado más ya, vamos a hacer. Vamos a hacer acá. La idea es el caso base nada más, ¿sí? Cuando van generando dos elementos, caso general y caso base, ¿sí? Eso nos van estableciendo siempre en lo que son procesos recursivos. Ya, realizar una función, voy a cargar, vamos a realizar. Ya, realizar una función recursiva. Vamos a decir para la serie de Fibonacci, ¿no? Bueno, la secuencia, podríamos decir, la secuencia es la siguiente. Bien. La serie de Fibonacci va estableciendo desde el 0, ¿no? 1, 1, 2, 3, 5, 8, si no me equivoco, 13, 21 y sí, hasta ahí me acuerdo, nada más, ¿sí?
Bien, a ver, ¿cómo generan ustedes eso? ¿O cómo han generado? ¿Cómo generaban ustedes? A ver. ¿Se acuerdan cómo generaban? ¿Cuál era la secuencia, chicos? ¿Cuál era la secuencia? Si no estoy mal, creo que era sumar los primeros números, después tomar un auxiliar para reemplazar el número resultante y sumarlo por más ese número, Exacto, o algo así era. sí, exacto, sí. Hacían 1 más 1, 2, ¿no? Entonces, 1 más 1, 2. Para el próximo, pues llevaban a, digamos que este es A y B, ¿no? Así me acuerdo que hacían ustedes, A y B. A más B, 2. Entonces, hacían de que vaya prácticamente, hacían su recorrido, o sea, vaya al A y vaya al B, así. Luego decían, en este caso, 1 más 2, 3. Este 2 venía acá y el 3 venía acá, así. Se hacía intercambio con la variable. Y iba generando prácticamente la serie, ¿no? Ahora, suponiendo que yo quiero establecer prácticamente el valor de n, que en este caso sería el segundo término, porque este es el primero, segundo, tercero, así trabajamos, ¿no? Cuando ustedes han trabajado series, les han dado de esta manera. Entonces, ¿cuánto sería prácticamente de la serie para un término 1? En este caso, para 1 siempre vamos a establecer el valor de 1, ¿no? O sea, la serie va a ser 0 y 1, o sea, estos dos términos. Estableciendo, digamos, yo quiero el primer término, dicen, el primer término es este, 0. Quiero el segundo, va a ser 0, 1. Quiero el tercero, va a ser 0, 1, 1. Entonces, el caso base a nosotros, sí, en este caso va a ser si el término que yo quiero elegir va a ser menor a 1. Entonces, ¿cuánto es para un término? Es 0. Así, como hemos hecho en el factorial. ¿Cuánto es el factorial de 1? Porque vas a tener factorial de 1, 2, 3, 4. Entonces, el factorial de 1 es 1, así, ¿no? Ese es el caso particular para un caso particular. Nosotros establecemos como caso para un solo caso. Igual acá, nuestro caso particular sería, ¿cuál es el valor del término? O sea, si yo digo, en general la cantidad de términos, quiero el término 1, pues va a ser 0. Ese es el caso. Ahora, acá nosotros decimos, para el resto de los términos, obviamente si yo digo 5 términos, va a ser término menos 1. ¿Por qué? Porque ya he tomado en cuenta el primero como caso base prácticamente. Entonces, ese proceso vamos a hacer. Se toma dos números, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Era, para este caso, por ejemplo, era sumar este más este me da este. Luego, llevo acá, ¿sí? Y bueno, y el valor obtenido venía acá. Entonces eran 2. Este era el valor, por decirles, el n, y este era el n más 1, así, tomando en cuenta en valores. Pero como estamos manejando nuestro caso base, ¿cuánto sería la serie de Fibonacci para un término? Entonces decimos es 0. Directamente decimos prácticamente estableciendo el valor de 0. ¿No? Entonces, trabajamos prácticamente desde ese punto de vista, como cuál es el caso base, del cual prácticamente vamos a establecer, ¿no? Entonces, vamos a generar. Ahora, hay un caso también, en el caso de Fibonacci, el número siempre debe establecerse como parto entero. Entonces, yo podría decir acá, ya, si Fibonacci, así más o menos que, dependiendo prácticamente la función que yo le voy a dar, digamos que la función le voy a llamar Fibonacci, así, ya, así se va a llamar.
de un valor que vamos a generar enésimo, en este caso, ahí vamos a establecer y vamos a asignar a un valor n, ¿ya? Si en caso, podemos decir, si n, el valor que voy a generar acá, si n es menor a 2, entonces el resultado siempre va a ser 0. Su valor nos va a dar un valor de 0 como particular. Entonces yo digo, para un caso, pues siempre va a ser 0. Para el resto yo voy a decir, va a ser acá, digamos, Fibonacci, así. Pero ahora, ¿de qué término? Del término, en este caso, voy a venir acá, justamente, perdón, Fibonacci. Tecladito me está fallando. Fibonacci del término ahora. Como ya he tomado el caso particular, va a ser del segundo ya también. Menos 1, ¿sí? Estableciendo ahí, más, digamos, la función Fibonacci, porque se va a llamar a sí mismo, Fibonacci, y digo del n menos 2, porque entre los dos términos se hace la suma, ¿no? Entre el primero y el segundo. Esto sí, digo, si n es mayor, igual a 2. Entonces, mayor o igual a 2, ya ahí dependiendo, ¿no? Si yo digo 2, me va a salir 0, 1. Si yo digo 3, me va a salir 0, 1, 1, 1, así. Entonces, el caso base, nosotros a esto llamamos lo que es base, es para un caso particular. Entonces yo digo, ¿qué pasa si digo término 1? Ah, nos va a salir 0, pues. Ese es el 0 base. ¿No? Ese es el término base que nosotros vamos a decir, vamos a retornar prácticamente el valor, que en este caso nos va a dar para el primer valor. Entonces, ese es el análisis que se hace, porque esto podemos generar, así como hemos hecho ahorita, con un bucle podemos hacer, para la cantidad de términos que quisiéramos desarrollar prácticamente, ¿no? 0, y hacemos el intercambio de variables. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de generar con un, como se dice, con un proceso recursivo y con un subproceso. Ya podemos generar y establecer el caso base, que sería para un caso particular, y el caso general, estableciendo ya, como dice en la teoría, el menos 1. Esto ya no va a tomar en cuenta el caso base, que sería, entonces sería al número n menos 1 más el Fibonacci, no en este caso, Fibonacci sería del n menos 2, o sea, es como que ahora tomo entre estos dos directamente, ¿no? Voy tomando uno más de 2, pero este ya se establece como caso base, es el particular. Entonces, para cada uno de ellos se genera su caso particular y su caso general en el proceso, ¿sí? Hasta ahí alguna consulta. Y eso nos dice aquí en la teoría, justamente el momento que habíamos establecido acá en el ejemplo de factorial. Yo voy a ejecutar acá. Ya nos dice prácticamente, ¿no? Este es el ejemplo de factorial y nos va estableciendo acá. Sabiendo que, nos dice, ¿no? Y nos va mostrando todo el proceso. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Bueno, aquí nos va mostrando todo este proceso que en este caso hacemos en forma con proceso ya directamente mediante lo que es recursivo, no estableciendo prácticamente, no, perdón, iterativo. Y bueno, y aquí nos dice ya con proceso recursivo, ¿no? Tomando siempre el caso particular. Acá toma en cuenta así por si acaso. También dice, si es un 0, vamos estableciendo, aunque nosotros no vamos a introducir n0, aunque alguien me dijo, ay, factorial, sí, el factorial de 0, pero siempre establecemos desde el 1. Entonces nos va mostrando el proceso que se va desarrollando. ¿Y cómo se evalúa? Justamente nos dice, tengo el factorial de 5 y quiere hacer 5 más 4, sí, va haciéndose la secuencia. 4 más 3, 3 más 4, ya. Esto por si acaso está con ustedes también este documento. Entonces nos explica prácticamente cómo hace ese proceso, cómo va haciendo hasta el proceso de obtener el resultado final
donde pues se va teniendo el 1, se va teniendo y se va multiplicando, ¿no? Por 2, por 3 y hasta obtener el resultado. Pero se tiene que tener prácticamente el caso base, ¿sí? El caso particular prácticamente en el proceso, ¿no? Entonces eso es lo que nos explica prácticamente acá, ¿ya? En esto tienen algunos ejemplos ustedes, se tienen varios ejemplos que se van desarrollando, ¿ya? Hasta ahí alguna consulta del caso base y del caso general. Por mi parte, ninguna, ingeniero. Ya, perfecto, entonces aquí vamos a hacer justamente, vamos a generar, vamos a pedir acá, vamos a decir, introduzca la cantidad de serie, ¿no? O sea, la serie, cuántos elementos quieres, estableciendo prácticamente acá. ¿Cuántos elementos quieres de la serie? Entonces decimos cantidad de elementos, ¿sí? Y vamos a generarnos acá una variable C que nos represente prácticamente la cantidad de elementos que queremos establecer ahí, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos a venir acá y le vamos a decir, hay que pida, ¿no? Ahí. Listo, ya sé cuántos quiero, ¿verdad? Entonces ahí voy a generarme un bucle, ¿sí? ¿Cuántos quiero? ¿Cuántos términos? Igual a 0. Un i menor igual, en este caso vamos a establecer, empezamos de, perdón, 1 que vaya hasta menor o igual a la cantidad, un i más. Listo. Entonces yo voy a hacer de que, bueno, se vaya generando los números, ¿no? Se vaya generando acá los valores. Entonces, como que puedo mostrar directamente acá y sin guardar en ninguna variable. Entonces, digamos que se va a llamar mi función, allá como la que hemos hecho aquí, le llamaremos acá. Fibonacci, así. ¿Y qué voy a mandar? El valor de i, ¿no? Y como tiene que empezar de 0, bueno, por eso vamos a empezar en 0, tenemos que empezar en 0, por eso va a empezar en 0. Entonces establecemos prácticamente, solamente va a ser menor a c, porque estamos empezando desde 0, tiene que generarse desde el valor de 0, ¿no? Porque esa es la serie. Entonces vengo acá y digo acá, ¿qué voy a mandar? El i, porque tiene que establecer desde el 0. Y le vamos a colocar aquí prácticamente entre comillitas, una comita, un guión, para poder visualizar prácticamente nuestra serie. Entonces estoy mandando i y que se vaya generando el primer término, el segundo término y vamos generando así sucesivamente. Este elemento que tiene que retornar es un entero, ¿no? Porque me va a generar y me tiene que retornar un valor entero. Entonces vengo acá y voy a generar prácticamente el proceso recursivo en base a todo lo que hemos hecho en la parte superior. Entonces va a retornar un entero. Mi subproceso se llama Fibonacci. Fibonacci y establecemos acá i, ¿no? Y va a recepcionar un valor entero, ¿ya? N número es el valor n que va, el i que estamos mandando. Bueno, nuestro caso base, entonces hemos dicho que si va a ser el primer valor, en este caso menor a, y vamos a mandar 0, en este caso menor a 1, eso es la cantidad de términos, el primer término siempre va a ser 0. Entonces preguntamos acá si el valor enviado es menor a 2, ¿sí? Nos está mandando un 0, ¿no ve? Entonces aquí le decimos que nos retorne el mismo valor, porque nos está mandando un valor de 0.
Entonces aquí le podemos decir que retorne, ¿ya? Vamos a decir que el mismo valor, n, que va a ser 0. Eso nos va, si es el primer término, pues en este caso es el valor 0, ¿ya? Ahora, y si no, ya, bueno, aplico lo que he dicho allá justamente, Fibonacci menos 1, más el Fibonacci más el término 2, entonces se va a ir llamando prácticamente acá. Entonces, Fibonacci, ahora es mayor, va a ser el término segundo con el término prácticamente tercero. Entonces digo ahí el número menos 1, ¿ya? Eso es lo que hacemos, justamente más el Fibonacci, ¿sí? Ahí, ¿de qué? Del número menos 2 entre el término prácticamente segundo y tercero. ¿Y qué más le decimos acá? Nada más, lo único que tiene que retornar, tendríamos que decirle acá que retorne todo esto. No voy a guardar en ninguna variable. Acá directo le voy a decir return, que retorne eso. Que retorne todo eso. Sin hacer el cálculo en una variable. Entonces, si es menor a 2, que retorne el valor n. N estoy poniendo que 0, pues me va a mostrar 0. Y si no, pues va a hacer el cálculo prácticamente de la sumatoria y ir mostrando los otros términos, que es del valor que se va generando prácticamente cuando hacemos con, en este caso, con bucles, ¿no? Sumamos, como pues le digo, ¿cómo tenemos? Es el primero con el segundo, hace intercambio el segundo con el tercero y se va generando prácticamente todo este proceso, ¿sí? Entonces, esa es la idea. A esto nosotros decimos, cuando es el primer, en el caso término 1, entonces este es el caso base. Esto llamamos caso base. Entonces, para el otro ya no tomamos en cuenta el caso base, quiere decir que es mayor. Entonces, este es decimos, el caso general. Y el general siempre va a ser n-1 o n-1, estableciendo en este caso como proceso, igual que en el factorial, menos ya el segundo término se va a generar. Entonces, de esta manera, pues generamos con procesos recursivos, tomando el caso general, base y luego el caso general. ¿Sí? Y luego, a ver, acá, ¿qué más? Nos faltaría nada más. Veremos si generamos acá esta variable. Hemos creado acá, pero por la cantidad. Sí, está bien. Eso es. Muy bien, vamos a ver. Venimos acá y ejecutamos. Ya, le vamos a decir acá, esto vamos a quitar de donde estamos, cantidad de elementos, aquí esto, para que nos pida al lado nomás, acá cantidad de elementos, y que nos muestre acá. Listo, vamos a venir acá. Cantidad de elementos, a ver, le digo 5. Ahí está, ¿no? 0, 1, 1, y se va estableciendo 2, 3, son 5 elementos, ¿sí? Entonces, a eso, esa es la lógica que maneja en la parte recursiva. Hasta ahí preguntas, jóvenes, consultas. Voy pasando esto, ya. Entonces, lo que hay que saber es su caso base, para luego hacer su caso general prácticamente. Entonces, se actualiza y se pone pantalla negra, ¿no? Hasta ahí preguntas, jóvenes, consultas, preguntas. Y que no sé si puede volver a repetir de nuevo la última parte. Igual. Ya. Para poder hacer los procesos recursivos hay que tomar dos casos, o sea, hacer el estudio primero. Entonces digo, a ver, para caso particular, cuando sea primer término, ¿a qué tiene que ser igual a 0?
¿no? Esta es la base para caso particular. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Bueno, agarrar, en este caso, los términos, que en este caso sería el n-1 más el n más 2, ¿no? Acá sería, este sería el n-1 y el n2. Sumando los dos nos va a generar prácticamente este término, ¿sí? Nos va a ir generando este término. Entonces ya voy generalizando cómo se va estableciendo como que para acá, este y este va a ser 1, ¿sí? Luego este y este va a ser, y así sucesivamente se va generando la serie. Una vez que yo defino que el caso particular se va a dar cuando sea menor a 2, cuando yo diga un término, el resultado obviamente me va a dar el primero, que va a ser 0. En cambio el otro cuando ya sea mayor a un término, cuando sean 2 términos. Entonces ese elemento nosotros establecemos acá digamos en el proceso ya de obtener la serie. Entonces viene acá y me dice, por eso está un bucle aquí, cantidad de elementos de serie a n. Pues agarra el primero, manda el primero y dice, pues en este caso es 0, el primer término, n, 1, digamos, ¿no? Entonces es menor que 2, sí, el resultado directamente es 0, porque el primer término de la serie es 0. Viene, suponiendo que es 2, viene acá, es mayor, sí, entonces va agarrando al término n-1 y va agarrando al término n-2, sí, en este caso se estaría tomando en cuenta estos dos valores. Ya, estaríamos agarrando estos dos valores. ¿Para qué? Para justamente, pues, obtener en este caso el valor de 1. 0 más 1, 1. ¿Sí? Entonces sería este el n-1 y el n-2. Esto va a tener 1. Luego va a agarrar el n-1 y el n-2. Va a agarrar estos dos. ¿Para qué? Para generar ese tercer valor. Entonces, la lógica, yo digo, cuando sea un solo término, pues la respuesta va a ser 0. Cuando sea mayor, aplico lo que ustedes hacen, justamente sumando ambos términos. Y eso es lo que hacemos acá, justamente. Pedimos la cantidad, decimos cuántas series nos están pidiendo, viene al subproceso y pregunta si, en este caso, recepcionamos, pregunta si es menor a 1, pues en caso de ser así, va a ser directamente 0. Y si no, viene acá. Va agarrando los elementos que hemos establecido en la parte superior, al 0 y el más 1, si en caso que fuera 2. Entonces se va generando prácticamente todo lo que, igualito que en el caso del factorial, va buscando si tengo o no prácticamente establecido acá. Se va generando, estableciendo el proceso ya de obtener en este factorial, ¿no? 2 por el factorial no hay, encuentro primero el factorial 2, no hay el factorial de 1. Entonces de la misma manera se va generando prácticamente aquí en esta serie, ¿no? Entonces, el anterior menos el actual, donde estamos acá, en la parte superior, ¿no? Y va generándose y hasta obtener, bueno, el for es el que hace que genere los n términos. Y con eso, pues, estamos obteniendo la serie de Fibonacci con proceso recursivo. El concepto siempre que es un proceso recursivo es aquel que se llama a sí mismo, sabiendo que, por ejemplo, yo tengo que tener alguna condicional para que concluya, ¿ya? Otro ejemplo voy a hacer aquí, esto también les hago entender, voy a hacer uno donde, acá, ya ver, voy a hacer uno que vaya, para que entiendan y también se vaya haciendo complemento. Ya voy a hacer recursivo, le voy a llamar de así, hola. Entonces acá, ya voy a hacer acá uno sencillito también. Bien, entonces vengo acá, y voy a mandar a un proceso, ¿ya? Y le voy a decir que mande a un mensaje, así, ¿ya? Que se llame mensaje. No voy a generar prácticamente nada, ¿no? Mensaje, aunque podemos decir que retorna acá. Mensaje. Ya, y bueno, establecemos acá, ahí. Y bueno,
acá no voy a retornar nada, voy a tratar de hacer con un void que se llame mensajes. Y aquí que simplemente me muestre code y que me diga hola, así, nada más. ¿Ya? Punto y coma. A ver, ¿esto qué hace? Envía y viene y dice hola, ¿no? Simplemente va mostrando como mensaje. Ya, voy a venir acá. Y bueno, me dice hola. Pero, ¿qué pasa si en este caso digo lo siguiente? Y digo un mensaje, así. Dice que no está tu hermana y que te explique. Perdón, joven, van a disculpar. Aquí mismo. Bien, entonces, ¿qué hago si, qué pasa si hago esto? Estoy llamando, no, o sea, hago un proceso recursivo. ¿Ya? Entonces vengo acá y vengo acá, ¿no? Vamos, para que se note un poquito más, aquí le voy a, así, para que ustedes noten. Ahí estamos, vamos a hacerle así. Ahí está, miren. Hola, 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 me mostró. Pero esto tiene que tener un fin, ¿no? O sea, como que me estoy llamando, infinitamente me estoy llamando. Entonces, yo puedo mandar un parámetro acá. Y pues tiene que terminar, ¿no? Porque después se llama a sí mismo. Entonces, por decirles, yo quiero que se repita 5 veces. Y justamente va el concepto ahí, por ejemplo, yo le digo, voy a mandar un parámetro acá, ¿no? Entero, digamos, n que se llama. Entonces digo acá, esto vamos a tratar. Ahí, sí, vamos a hacer. Ahí. Muy bien. Entonces le pregunto si el número es igual a 5, ¿no? Entonces voy a preguntar si ese número es igual a 5. Ya. Si es igual a 5, pues que vuelva a llamar a, ¿no? a la parte recursiva. Obviamente este valor enésimo, no sé, 1, tengo que comparar con algo, porque tengo que saber si ha llegado al número 5, ¿no? Entonces, aquí podemos aplicar una variable, porque tengo que decir si es 5, no es 5, no es 5 que vaya mostrando, ¿no? Si se va generando. Pero ahora, ¿con qué comparo? Porque sé que este valor que me está mandando es un valor de 5. Entonces, puedo aplicar acá un contador, ¿no? O sea, un interno contador, ya que voy estableciendo acá con 0. Y acá más bien voy a preguntar si, en este caso, si el contador que estoy generando ahí es igual a 0, o perdón, si es igual a 5. ¿No? Si este contador es igual a 5, podemos establecer acá de que si es igual a 5, va a empezar con 0. Si es igual a 5, menor, ¿no? Acá podríamos decir. Si C es menor, ¿sí? En este caso, si C es menor que, podemos decir, si es menor, igual que n, ¿ya? Si el contador es menor o igual que n, ¿qué me muestra? O sea, ¿qué me muestra? No voy a borrar acá. Entonces, acá, y si no, que ya no hago el proceso recursivo directamente, ¿no? Que voy a estableciendo. Entonces, pregunto acá, menor o igual, sí, entonces aquí, pues, este contadorcito se va incrementando. Voy aumentando en más, ya, y en este caso, puedo empezar en 1, ¿no? Estableciendo el valor de 1. Entonces, es menor o igual que n, sí, es menor, y cuando ya sea igual va a dejar. Entonces, yo tengo que aplicar algún proceso para que este recursivo se vaya
se vaya prácticamente, pues en este caso, concluyendo. Y justamente nuestro proceso recursivo se basa en eso. Tener una base donde yo tengo que tener y romper prácticamente ese proceso recursivo. Acá, por ejemplo, vamos a ejecutar esto. Mensaje, creo que es por esto, no sé, es por esto. Tenemos que mandar acá prácticamente la variable, ¿no? Acá nos dice lo mismo que ya estamos mandando, un valor. Tiene que ir una variable, porque es una variable que va a retornar. Se va a colocar acá en 0, va a decir próximo, se va a incrementar. Entonces esto inclusive no necesitaríamos, inclusive acá. Ahí vamos a ver, inclusive no necesitamos establecer. Vamos a ver, es igual a 5, próximo va a venir. ¿Sí? Porque vamos a mandar un valor acá que se va incrementando. ¿Sí? Se va incrementando, a ver, unir, C le vamos a colocar a 1. Incrementamos, mandamos esto. ¿Sí? Estamos estableciendo acá, mandamos acá y va a retornar acá, n. Y nos va a preguntar si n es igual a 5. O nos puede establecer prácticamente en el contador, ¿no? A ver, vamos a preguntar acá para que se vuelva a la parte recursiva. Si ese contador es igual a 5. A n, porque nos está mandando prácticamente un valor a n. Entonces empiezo con 0. A ver, vamos a ver si tengo acá. Empiezo con 0, viene muestra, se incrementa en 1, se va a incrementar, entonces cuando sea igual a 5 nos va a mostrar prácticamente, porque aquí hay que mandarlo. Entonces si empiezo acá, el primero se va a venir acá y aquí incrementamos en 1, porque tenemos que mandar incrementado en 1. Esto va a venir acá, ¿no? Eso es. Entonces, para romper necesariamente necesitamos, entonces mando 2, viene acá, ¿sí? Va a venir acá el número 2, estableciendo acá que más 1, 1, ya no tendríamos, si no se nos va a quedar acá, y preguntamos, ¿no? Si contador es igual a n, si es sí nos va a mostrar, si va a incrementar, pero esto, pues en este caso no tendríamos que empezar otra vez en 1, ¿no? Si no se nos va otra vez colocar en 1 y nunca va a terminar, nunca va a terminar. Se nos va a generar acá un conflicto. Sí tenemos que declarar la variable, pero acá. A ver, vamos generando, le vamos a decir, venimos y preguntamos, ¿n es igual a 5? No. ¿Sí? N es igual a 5, no, porque tenemos que preguntar que son las 5 veces que quiero generar nada más, porque quiero que se repita 5 veces, ¿no? Vengo acá, es igual a 5, no, primera vuelta, y tengo que tener a alguien que haga el contador de 5 veces, ¿no? Vengo acá, a ver, vamos a ver si n igual a 5. Voy a generar acá y no, le vamos a colocar directo. ¿Y qué tengo que mandar? Tengo que mandar el valor de n, pero acá no por c, ¿ya? N igual a 5, sí, que mande. A ver, vamos a ver si esto va a funcionar. Vamos a ver. No, se está haciendo un bucle, ¿no? Se está haciendo un bucle. Entonces, acá le vamos a decir si n igual, estableciendo, a ver, vamos a decir es igual a 0. Y aquí le podemos mandar menos 1, acá, menos 1, ¿ya? Viene acá 5, 0, no, entonces me va a mandar mis 5 veces. A ver, vamos a venir. No nos muestra nada, ¿por qué? N es igual a 0, n estamos mandando acá 5, viene acá 5, n es igual a 0 a cuando sea, entonces mientras sea diferente.
¿no? N es diferente de 0, sí, que nos muestra, a ver, vamos a ver. 1, 2, 3, ahí está, justamente ahí, ¿no? Entonces, acá nosotros hace rato hemos hecho un bucle, ¿no? Un bucle así. Entonces, ¿cómo hago que este proceso recursivo? Tiene que haber un elemento que me permita hacer que rompa. En este caso, el valor que estamos introduciendo, estamos diciendo para nosotros, ¿no? Que sea diferente de 0. Y bueno, en este caso solamente se va a repetir 5 veces, llamándose a sí mismo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de tanto de la serie de factorial, para que concluya ese proceso, nosotros vemos justamente lo que es el proceso base. Acá está con prácticamente el proceso base, que sería la condicional, en la que, pues, como se dice, nosotros siempre decimos el caso particular. Si es esto, y si no, generar el n-1. Y aquí justamente también este pequeño ejemplo que hemos hecho con n, siempre va a haber el n-1, los otros términos que vengan por delante prácticamente. ¿Ya? Ahí nosotros vemos cómo se genera los procesos recursivos llamándose a sí mismo, pero si esto necesito que tenga un final, pues establezco prácticamente el n-1, ¿sí? Hasta ahí alguna consulta. Esos son los procesos recursivos que nos permiten prácticamente generar algunas tareas, ya que yo tengo que establecer para generar, obviamente, entre ellos siempre decimos que estos nos permiten agilizar procesos, nos permite así, y vamos a necesitar para algunos elementos que vamos a avanzar en el tema de árboles, porque vamos a trabajar con procesos recursivos. Entonces, donde sí necesitamos que se llamen a su misma función, llamando a la misma para generar algunos procesos que vayamos a desarrollar. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Ahí está, justamente al hacer este pequeño ejemplo hemos generado, siempre nos dice el n-1, el próximo proceso que se vaya a generar. Por mi parte, ninguna. Muy bien, entonces quedamos acá, ya, y vamos a llamar lista, creo que ya estamos sobre la hora. Se nos va, ¿no? La hora, hay veces en hacer nomás un pequeño ejemplo, se nos va en, no sé cómo, se nos va el tiempo. Ahora vamos a entrar con el tema de árboles, la próxima clase. Entramos ya con árboles, siendo casi entre los últimos temas que estamos ya logrando. Hemos logrado más bien nivelar nuestra materia, ¿no? Estábamos un poquito retrasados, pero bueno, estamos ahora ahí. Vamos con asistencia. Este código va a ir con ustedes en un documento, ya, va a ir en un documento y no va a ser, igual son 4 ejercicios de recursividad que voy a hacer, nada más. Su práctica se van a basar en 4 ejercicios de cada tema que se vaya a hacer, por favor. Así es que esto les va a servir también para la parte de árboles, así es que no van a estar, no van a tener muchos ejercicios, así como solicitan. Ya son 5 ejercicios que van a generar nada más. Bien, estoy viendo acá en la lista, está Gently, está Chambi Ugarte, no está, muy bien, a ver, ¿quién más? Venimos acá, está Jiménez Cruz, bien, ¿quién más? Vamos a venir acá, está, ¿dónde estamos acá? Está Enrique Mesa, Carmelo, está Carmelo, ya. Bien, venimos acá. Está, vamos a ver. Mi mouse. Bien, vamos a venir. Está Pinto Rojas. Presente, ingeniera. Está sin marcar. Muy bien, no se olviden de marcar. Está Salas Aguilar. Está Fernando Sena.
y están el resto. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima clase entrando ya al tema de árboles, que va a ser como parte, digamos, de uso de procesos recursivos, que nos permite prácticamente pues generar algunos procesos en la obtención de las salidas en árboles. Bien, la práctica voy a subir, como les digo, no va a ser más de 4 preguntas, y pues para que ustedes vayan practicando la parte de procesos recursivos. Si no hay ninguna pregunta, alguna consulta, chicos, nuestro cuarto hito, ¿qué fecha más o menos está programado, jóvenes? ¿Ya saben ustedes? Que creo que ya están empezando con los hitos. ¿Para cuándo está programado, chicos? No sabemos. No les vayan averiguando, porque ya cuidado que como la otra vez, pues tengamos, si no me equivoco, ya se empieza desde esta semana, a partir. Sí, exacto, sí, aún la próxima semana ya empieza, ya me dijeron a mí muchos docentes. Este miércoles que viene, René, ¿qué fecha? A ver, René, ¿qué fecha sería? ¿Qué fecha sería, René? La fecha exacta para que podamos ver hasta dónde llegamos. René, 25. Oh, a ver, voy a ver. Dije presente, se me cortó justamente cuando estaba queriendo, me estaba llamando a la lista. ¿Fernando Sena? Sí, vamos. se me cortó justo. No se preocupe. Este miércoles no creo que sea este miércoles. A ver, ¿quién me dijo? Alguien me dijo que este miércoles, no creo. René, no creo que sea este, ya empezó. Ah, sí, pero nuestra materia, me estás haciendo asustar, René. La materia no creo que se dé el 25. Yo creo que está programado, porque ya me dijeron, chicos, por favor. Entonces, yo creo que el nuestro se va a dar, si no es el 30, se va a dar el 2 de diciembre. Por si acaso. Entre el 30 y el 2, no sé, por eso veamos, por favor, hasta el próximo miércoles, que sería este 25, ya exactamente, que no tengan choques, porque ese día que dieron conmigo, si no me equivoco, tenían varios exámenes, y creo que no les ayudó mucho en ambas, ¿no? En todas las materias que dieron ustedes. Entonces, yo voy a ver exactamente que nos pasen, estoy yo exigiendo ya para que nos den. Entonces, voy a tratar de que sea un día donde no tengan, como ese día creo que tenía 4 materias, creo. Entonces, vamos a ver, si en caso que el 30 tuvieran problema, pues vamos a extender al 2, nada más, hasta el 2, porque sé que ya esta semana se empieza con exámenes. Bien, de Fernando Sena vamos arreglando. ¿Qué más? ¿Alguna consulta? Va a basarse prácticamente, va a entrar hasta, me imagino, hasta árboles. Ya todo lo que es el cuarto hito, vamos estableciendo lo que es el ingreso hasta el cuarto hito. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos? Y si no, pues espero de que concluyamos. No sé cómo les está yendo, porque a partir del cuarto hito, saben ustedes, su acumulado se va a basar prácticamente en la presentación de su proyecto. Entonces, a partir de ahí es la presentación y un avance que vamos a tener, me imagino, de tal vez complemento de árboles y entrando a grafos más. Y es la presentación. Nos vamos a dedicar a que me muestren ya el avance de sus proyectos, ¿sí? Ahí está, muy bien, jóvenes, que tengan buen día, se cuidan mucho y vayan a su otra materia, creo que ya se están esperando en su otra materia. ¿Ya? René, tengo el calendario, si tienes el calendario, mándanos al grupo. René, por favor, mándanos por favor. ¿Ya? Gracias. Voy a esperar yo también al grupo. Que tengan buen día, que tengan buenos días, chicos, que tengan buenos días. Hasta luego, ingeniera. Igualmente buen día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.